Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener review de un Player of the Week de la parte defensiva. Tal vez un lateral muy interesante y muy exclusivo del eFootball. Así es que vamos a empezar con este review. Hoy presentamos el mejor especialista en centros del eFootball. Y pues bueno, vamos a empezar esta review empezando con el jugador, el que hemos sacado en esta cuenta con el tiro gratis. Es el defensa, o bueno, en este caso es medio derecho o interior derecho del Inter de Milán, Dumfries. Y pues bueno, este fue el que creo que no le marcó la mano contra el Barcelona. Y vamos a ver, este cambió su estilo de juego. Tiene 25 años, mide 1.89, casi 1.90, está alto. Recuerden que estos ya vienen al 90 en todos los estilos de juego. Como vemos ahí puede jugar, o por el momento puede jugar de lateral derecho, de interior derecho. Le podemos habilitar, esperamos que vengan esos objetos, central, medio centro defensivo y hasta extremo derecho. Pero bueno, y su estilo de juego es especialista en centros. Aquí vemos un poquito sus actitudes en sus stats. Actitud ofensiva, control de balón y drible con posesión. Están en números naranjas, o sea, para mí están bien. Por el estilo de juego están bien. El pase bombeado y el pase ras yo creo que están bien. Y el estilo de juego le ayuda bastante. Es cabeceador, no tiene mucha finalización, o sea que este va a ser full centros. Nada de meterse a definir. Efecto y actitud ofensiva, bien. Entrada también. En la parte tanto ofensiva y defensiva está bien. La agresividad también está muy bien. 81, dedicación defensiva 73. Aceptable, estos números son aceptables. Y vamos a ver en la parte de velocidad y aceleración 90-85, está prácticamente excelente. Buena potencia de tiro, buen salto, buen contacto físico, equilibrio y resistencia. Tiré 200 moneditas, bueno, con la gratuita, 2 intentos en mi cuenta principal, no me salió, pero a este y a Correa pues sí los requiero, me interesan. Regularidad, otro buen uso de pie malo a veces, precisión de pie mala alta, o sea, puede ser ambidiestro, regularidad firme, resistencia a lesiones alta, eso es bueno, defensita o medio o interior, está bien que sea regular, firme, cabeceador, saque de banda largo, especialista en penales, interceptador, bloqueador, entrada deslizante, capitanía, espíritu de lucha. Tiene más habilidades defensivas que ofensivas, pero en este caso vamos a ver qué tal nos va. Y pues aquí lo vamos a estar intercalando con Cancelo. Y también tenemos aquí en la banca, todavía tenemos a Carvajal y todavía a Frimpong, que tienen as en la manga. Así es que pues vamos a buscar un rival y a ver qué tal funciona este Dumfries. Vamos a ver qué tal sale Dumfries y vamos a ver. Sale en buena flecha. Yo creo que lo va a meter luego a de interior derecho, a que vaya a mandar unos señores centros. Venga, vamos a ver, vamos a empezar este partido. ¿Cuál? A ver, sale el Perico Náñez, esta es una cuenta que va empezando, creo. Venga, vamos, así es que pues vamos a hacer que se luzcan ese Dumfries. Ya sabes lo que hace, Venga, Pedri. Empezando, pero ya sabe lo que hace. Venga, vamos ahí, listo, Cancelo, Dumfries. No tiene habilidades de regate Dumfries, así es que... A ver, vamos a ver el especialista en centro y con stunning. Especialista en centro y con stunning. Y dejo ahí los especialistas en centro. Y combinas un especialista en centro con un gran finalizador. Bueno, igual el equipo está empezando, ¿no? Está empezando. Centros, pero en finalizadores estamos un poquito F. A comparación de Gakpo tiene finalización. Venga, vamos. Listo, nos dio el partido del rival. Vamos a buscar otro. Dumfries 1, rivales 0. Vamos a ver cómo sale Dumfries en este segundo partido. Bien, sale literalmente bien. Yo creo que lo vamos a poner de arriba otra vez. Plantillaza del rival, plantillaza del rival. Vamos a empezar el partido. Vamos a empezar el partido con el M de la Champions. Uy. ¿Quién es mi portero que no sale? Meret es mi portero que no sale. Ay.
¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? No, le acabo de regalar el balón a Haaland. Uy, me va a festejar. Me va a festejar lo que acabo de hacer. Ah, Dios mío. Se me olvida que el contraataque largo, los defensas se van a sorprender. Es vecina. Otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. ¡Qué regalo inolvidable! Estamos en Navidad. Bien ahí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Venga, Lava. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. Ahí está. Cancelo, Dumfries, Pedri. Ronaldo va para arriba, venga. Nada más voy a despejar a Haaland, la baja y filtrado. Venga, Neres. Estamos aquí. Capo. Venga, Pedri. Inter tiene que serenarse y acomodarse. No es el momento de salir desesperadamente a buscar el empate. Hay tiempo para tratar de encontrar. No, venga ahí, Pedri. Pásale. Haaland, la baja. Viene ahí Militao. Ronaldo. Ahí está. Ahora nos toca Ronaldo festejando. Ronaldo. Ah, no es así, ¿va? Ya, cruzando las manos. Venga ahí Ronaldo. Este no es el de 98. Vecina, este es el anterior Ronaldo. Hay que comprarlo aquí. El de 98. Pero es a contras largas. Así que aquí no va a servir el que llega a 98. Pedri. Sin stunning ahora. Dumfries otra vez. Tiene contacto físico y cabezazo. Se vienen despejes, Estos me ganan siempre. Nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Gakpo. Gakpo. Ronaldo. Dumfries. ¡Dumfries! Ahí está mi morenazo. Ahí está Dumfries. Estamos juntos. Dumfries, estamos juntos. Vientos ahí. Uy, mi rival, no quitas las repeticiones. No, hombre, Chapulín. Te vas a llevar, aguántate. Venga, vamos. Dumfries recuperando. Ya se crecieron esos muchachones. Bien ahí, Tchouaméni. Venga, Tchouaméni. Neres, contra Lava. Bótalo de una vez a Lava. ¡Ah! Se me fue. Vámonos, Gakpo. Vámonos. Vámonos, Gakpo. Está bien marcada, ¿no? Y lo hubiera echado filtrado. Vámonos, Gakpo. Ronaldo. Este güey no está despejando. Vamos a empezar el segundo tiempo. Venga, vamos. Venga, esa falta, señor. Ahí, venga. Fofana. De veras, Tapsoba está en letra A, No sé quién no lo tengo, si no lo había llevado. Shiro, creo que es Shiro Inmóvil, ¿no? Ahí con Alavita. Decían, estoy festejando porque me festejó ahí vilmente mi gol regalado. Digo, tiene mala, ¿no? Festejar, pero si te vas a aguantar, si te vas a festejar, debes de dejar que te festejen. Bien ahí.
otra vez. Escapó. Ah, ya habíamos tejido muy bien. Venga, listo, vamos. Vamos por los últimos minutos. Por los últimos minutos. Te vi arriba. Venga. Foden, Foden, Foden. 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 Ahí está Foden. Foden destacado. Creo que no somos locales porque no se está emocionando el estadio. Están abucheando. Uy, uy, se fue, se fue. Militao contra Mbappé. Tómala. Uy, se me fue. Listo, venga, Diego Costa. Dumfries. Dumfries. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Lee bien y corta el pase. Vamos. Vámonos, Foden. El árbitro indica que se van a jugar 4 minutos más. Ay, no puede ser. Se acabó el partido. Vamos a ver las stats. Vamos a ver las stats. Tenemos ahí los jugadores del rival. Pues bueno, un poquito tiene. Bueno, tiene Mbappé. O sea, plantilla mala no era. Y nosotros tenemos a Immóvil, el mejor del partido. Tenemos a Sonaldo ahí también. Ojito con Dumfries. Es que o sea, lo digo, es un interior. O bueno, yo lo catalogo más como defensa. Que se sume al ataque. Así que si juegas con 4 defensas y te salió este Dumfries, te recomiendo llevarlo sí o sí, porque es especialista en centros. Por lo regular son laterales ofensivos o defensivos. Es muy raro que un lateral te haga la función de especialista en centros. Y recuerda lo chetado que están los centros. Y a la hora que juegas con línea de 4. Bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de la explicación. Y pues bueno, ¿por qué digo los que tengan a estos dos Cancelos? Bueno, este Cancelo es el de la Champions, no es el último destacado que salió. Pero si quiero recalcar, cualquiera de estos dos, incluso este Cancelo es lateral ofensivo, lo que les menciono. No, este es lateral finalizador. O sea, cualquiera de estos dos tienen estilo de juego muy muy bueno. Uno lateral finalizador y uno especialista en centros. Si tienes estos dos jugadores destacados, tómalos como opción para jugar en tu plantilla, porque al ser muy ofensivos, este es lateral finalizador, aparte de que tiene buen toque, pues las llegadas por las bandas, pues aparte de que te va a meter buenos centros para que tus delanteros cierren las pinceladas, o tus extremos, o tus medios, depende cómo juegas, los estilos que tengas. También cuando se sume a un ataque, por ejemplo que se sume a un pase filtrado hacia el centro, al ser un lateral finalizador, pues te va a ayudar bastante. Tiene centro con rosca, Cancelo es un lateral derecho muy completo. Y la otra ventaja pues que te doy aquí es, al tener a de interior derecho, a lo mejor no es tan finalizador como Cancelo, pero lo que sí te va a mandar el estilo de juego, y con su pase pues el especialista en centros se le va a activar. Y como viste ahí en el primer partido, pues un centrito, stunning, cierra Immóvil, la pincelada y gol. Listo. Lo mismo pasa si lo metes de lateral. O sea, el chiste de que sea lateral derecho, pues prácticamente no le vas a activar el estilo de juego. Un lateral siempre va a hacer la función de hacerte la cobertura de carrilero y aprovechar esta banda para poder filtrarse y también poder sacar oportunidades de gol. Ventajas de estos jugadores es que, por ejemplo, si llevas a un DT que lo puedes adaptar a dos estilos de juegos, por ejemplo aquí está contraataque largo, jugué los 2 partidos en contraataque largo, no te está funcionando, pues estos jugadores Player of the Week, al tener el estilo de juego, pues fácil, lo que puedes hacer es cambiar a por bandas, y para aprovechar lo que son los estilos de juegos, ya sea por izquierda o por derecha, por si no te sabías ese tip. Así es que pues espero y te haya gustado este video, esta pequeña review a Dumfries. Y si te salió, aprovechalo, la verdad es un lateral o interior que no es muy común en eFootball. Muchachos, pues este review hasta aquí llegó. Ya saben, si les gusta este tipo de reviews, los invito a dejar su like, a suscribirse y comentarme en la parte de aquí abajito que les gustó del video, o si a ustedes les salió otro jugador y también se les hizo interesante. También ya activé los comentarios por ahí en TikTok. Me habían mencionado que no se podía escribir, se me hacía raro, ya tenía mucho tiempo, pero que ya los dejé activados, y gracias a ese comentario que me dijo que los activaron. Y así me voy despidiendo. Que tengan buen día, buena noche, buena tarde. Nos vemos en un próximo
video. I've been hiding myself, so no eyes on my scope. I'm hiding hopes and inviting your hoes. I hold the control. All this golden Patron, I'm hiding myself, so no eyes on my scope. I'm hiding your hopes and inviting your hoes. I hold the control.